Invitamos a Nazario, al señor Nazario Ticona, del Peruvian Institute of Technology, egresado de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín y del Máster en Energías Renovables y Gestión de Energía, además de tener una serie de trabajos en filosofía, por ejemplo, Latinoamérica, vida y filosofía, Filosofía para qué, una invitación a filosofar, el mito peruano, un análisis de la realidad nacional, identidad, conciencia nacional y la educación, alternativas a los problemas contemporáneos del Perú, conflictos culturales, un desafío cotidiano, identidad y conciencia social, además de Marx en la vida y el filosofar contemporáneo. La ponencia que nos trae nuestro amigo Nazario, egresado de nuestra escuela, es Latinoamérica, análisis y perspectivas. Invitamos y recibimos con fuertes aplausos a nuestro primer ponente del coloquio, el señor Nazario Ticona. Aplausos para él, por favor. Bueno, buenos días con todos los presentes. Disculpen la demora, casi no llego. Mi nombre es Nazario Ticona y estamos pues con ustedes en este proceso de la actividad filosófica. La ponencia que preparé para esta oportunidad no es tanto para hablarles sobre la historia de la filosofía, del pensamiento latinoamericano, sino muy por el contrario, para hablar en primer lugar desde una perspectiva bien concreta, que es la realidad, y terminar con algunas reflexiones filosóficas. No hablamos mucho de la historia del pensamiento latinoamericano porque, bueno, ustedes más que nada ya lo conocen, son estudiantes de la especialidad, y entiendo yo que en este coloquio de Latinoamérica van a hablar muchos sobre la historia del pensamiento latinoamericano. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Lo primero que quería hacer, que quiero indicar, es que el hombre se mueve en una realidad, hace su vida en una realidad, O sea, una sociedad con una cultura, con un conjunto de convicciones, de pensamientos, de modos de vivir, Y entonces desde ese enfoque he planteado como premisa comenzar desde el punto de vista económico, Comenzar a hablar de la economía. ¿Para qué? Porque son los hechos, no solamente el pensamiento, sino también los hechos, los que dan un sentido, los que modelan nuestra forma de pensamiento y actuar. Por lo tanto, he tomado como referencia los dos países, la India y la China, como referencia, porque ya se habla de que estas van a liderar en un futuro no muy lejano todo lo que es la potencia económica en el mundo, Entonces lo que quiero es más o menos enfocarme en qué es lo que tienen de diferente estos países desarrollados, comparado con Latinoamérica, que son en su mayoría países subdesarrollados, y desde ahí vamos a plantear nuestras reflexiones. En la India, por ejemplo, si podemos hablar de estos países en 4 términos, producción, inversión, trabajo y comercio exterior. Respecto a producción, ambos países, tanto la India como China, tienen un crecimiento anual por encima del 8%, que ha sido proyectado hasta el 2015, o sea, este año. Podemos ver en sus indicadores de su PBI que, por ejemplo, todo lo que es sector primario, entre 1990 y el 2007, han tenido de un 30%, de un 18%, de crecimiento de su PBI, mientras que lo que tienen en el sector secundario, 27.3, 27.7 en el 2007. En el sector terciario, 42.5, 54.9. Entonces lo que vamos a ver, lo que estos indicadores nos dan,
en que estos países le dan una cierta prioridad, ¿no?, a lo que son el sector secundario y terciario de la producción económica, de la actividad económica. Ambos países también, hablando de inversión, han crecido, ¿no?, han incrementado su inversión. La India, por ejemplo, tiene sectores de inversión más destacados, ¿no? La manufactura, nanotecnología, biotecnología, tecnología de la información, tecnología de software, construcción naval, aviación, turismo, ¿no? Ha creado además zonas especiales en economía que ha atraído empresas como General Electric, Ford, Suzuki, LG, etc., ¿no? Por su parte, China, es el país que recibe mayor inversión extranjera directa en el mundo. Más de 45.000 millones de dólares, ¿no?, ha invertido también en varios países para acceder, ¿no?, a las materias primas y comprar empresas de alta tecnología. Eso respecto a la inversión. Respecto al trabajo, ambos tienen más de 1.000 millones de habitantes, ¿no? La India exporta trabajadores altamente calificados, por ejemplo, para el sector financiero y para la producción de software. Presenta, sin embargo, serias dificultades con el trabajo infantil en la India, ¿no? China cuenta con abundante y capacitada mano de obra, ¿no?, en muchos sectores, debido a que la población es numerosa. La mano de obra es barata, bastante barata, ¿no?, lo cual afecta la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que por un lado tenemos un montón de beneficios en términos económicos, en términos de desarrollo. Sin embargo, tenemos problemas como trabajo infantil, tenemos problemas con calidad de vida. Y por último, estos países también, ¿no?, tienen comercio exterior. Las exportaciones, por ejemplo, de India son los derivados del petróleo, piedras preciosas, maquinarias, hierro y acero, productos químicos, vehículos y textiles. Los principales destinos de estas exportaciones son, ¿no?, los Emiratos Árabes Unidos en 12.85%, Estados Unidos, la China con un 5.59%. En cambio, China, ¿qué cosa exporta? Exporta carbón, níquel, oro, café, floricultura, maquinaria, equipos de transporte, productos manufacturados, textiles y químicos. Sus principales destinos: Estados Unidos, Hong Kong, Japón, Alemania. En importaciones, ¿no?, la India, por ejemplo, importa petróleo crudo, maquinaria, fertilizantes, hierro, acero, productos químicos, que tiene como origen China con un 10.94%, Estados Unidos 7.16%, Arabia Saudita con 5.36%, Emiratos Árabes, Australia, Alemania y Singapur, ¿no?, entre los más importantes. La China, en cambio, importa alimentos, el caucho, petróleo, maquinaria, equipos de transporte y productos textiles, cuyas fuentes principales son, por ejemplo, Japón, Taiwán, Estados Unidos, Alemania y Hong Kong. Este es el panorama de los países emergentes, lo que están haciendo, ¿no? O sea, cuando nosotros queremos reflexionar con base en la realidad, tenemos que tener presente, ¿no?, lo que hacen. Y si hablamos de Latinoamérica, tenemos que verlo cómo estamos nosotros, ¿no?, qué cosa hace Latinoamérica y qué hace el resto del mundo. Es por eso que damos este enfoque, ¿no?, para poder reflexionar al final. Ahora, regresando a nuestro continente, América, vamos a ver qué hace Canadá y Estados Unidos y qué cosa hace el resto de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, ¿no?, ambos tienen abundantes recursos naturales y una economía moderna que se apoya en la actividad industrial y en los servicios. La característica de estos países industrializados, hablamos de Estados Unidos y de Canadá, ¿por qué? Porque ellos integran, sobre todo Estados Unidos, ¿no?, uno de los 6 países más industrializados del mundo, ¿no? O sea, si queremos comparar aquí en nuestro lugar, en nuestro continente, pues a ellos miramos, ¿no? ¿Qué pasa con esto, con Canadá y con Estados Unidos? El sector privado, por ejemplo, en Canadá y Estados Unidos cada vez tiene menor importancia, ¿no?, el sector primario exportador. ¿Y qué tenemos ahí?
básicamente agricultura y explotaciones de recursos naturales, minería, ¿no? Básicamente. En cambio, tiene una industria moderna, competitiva y diversificada, ¿no? Un sector de servicio muy desarrollado. Ahora veamos qué tiene Latinoamérica, el resto de Latinoamérica. La mayoría de los países latinoamericanos, ¿no?, poseen grandes recursos, pero su economía, ¿no?, sus economías siguen basadas principalmente en la explotación de cultivos, maderas preciosas, minerales y energías, ¿no? ¿Cuáles son las principales ocupaciones, ¿no?, las actividades económicas más importantes? La agricultura, ¿no?, según estudios, ocupa la gran parte de la población latinoamericana. Lo segundo es la minería, es una actividad tradicional, ¿no?, o sea, en la mayoría de los países latinoamericanos. Y por último, la industria está escasamente desarrollada. Entonces, nosotros podemos ver, si nosotros hablamos, ¿no?, del desarrollo en América Latina, vamos a llegar a la siguiente conclusión, ¿no? Y ahí comienza la parte filosófica. Dependencia económica del exterior, dependencia cultural, los contrastes espaciales y sociales bien marcadas, la industria en desarrollo. Entonces, una reflexión coyuntural que a partir de estos datos, a partir de esta realidad, nos podemos plantear es en qué medida se puede desarrollar, no solo una sociedad desarrollada, competitiva, sino en qué medida se puede desarrollar una filosofía latinoamericana. La siguiente cuestión filosófica es que es necesario dejar de ser lo que somos para para ser lo que podemos ser o lo que deberíamos de ser. Y una última, que es la tercera: ¿en qué medida se puede pensar, vivir y sentir como latinoamericanos? ¿No? Y aquí ya entramos a la parte filosófica. Decía al inicio de esta exposición, ¿no?, que cuando queremos hablar de Latinoamérica, no es dable hablar solamente del pensamiento latinoamericano, sino de la vida latinoamericana, del sentir latinoamericano, de la forma de actuar latinoamericano. Y hemos tomado el tema de la economía porque en gran medida determina, ¿no?, nuestra vida. Las actividades económicas siempre han marcado al hombre a lo largo de toda la historia. Ha modificado, ¿no? La revolución industrial es una gran prueba visible y bien conocida por ello. Sin embargo, todo pensamiento no está lejos de la acción, ¿no? Todo pensamiento no está. De hecho, van de la mano. De tal manera que todos los intentos de cambiar Latinoamérica por los grandes intelectuales, ¿no?, en sus inicios, por los libertadores y posteriormente por nuestros pensadores, Leopoldo Sea, el peruano Augusto Salazar Bondy, entre otros, ¿no?, que han sido los que más han aportado. Y se han preguntado hasta hoy día, ¿no?, ¿cómo hacemos con la filosofía latinoamericana? ¿Cómo conseguimos la independencia cultural, la independencia de pensamiento? Y nos planteamos algo original. Este Congreso Nacional pasado no ha sido ajeno de ese cuestionamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué seguir preguntándonos de las cosas? ¿Por qué seguir preguntándonos de qué manera podemos hacer filosofía, ¿no? La razón es sencilla: si nosotros queremos hacer cambios, ¿no?, la historia nos lo demuestra, tenemos que cambiar la forma de actuar, la forma de pensar. Cualquier intento de cambio en la historia no ha tenido éxito si no ha sido acompañado por esto. La Revolución Francesa, por ejemplo, es una referencia. ¿Por qué? Por un lado estaba la prédica, ¿no?, de las bondades, de la libertad, la igualdad, o sea, lo que se predicaba, los principios y lo que se quería alcanzar. Y por otro lado, la lucha, ¿no?, la lucha de la independencia. Entonces, aquí tenemos una clara referencia
de la participación, de la necesidad, de la unión de ambos, de la acción y el pensamiento, como algún pensador lo dijo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos desarrollar un pensamiento original en una sociedad que actúa, que vive, ¿no?, influenciada, difícilmente lo planteemos. Ese es el primer problema concreto a lo que nos enfrentamos. Segundo, la filosofía, ¿no?, todos lo saben, tiene sus propios métodos, su propio contenido y su propio campo de estudios. Normalmente uno se pierde cuando estudia filosofía en los primeros años. Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero a mí sí, ¿no? Y llega un momento en el que uno se pregunta: ¿y para qué pienso? ¿No? ¿Qué voy a cambiar con lo que estoy pensando? ¿Para qué sirve esto que pienso? ¿No? Entonces son momentos que yo no sé si a todos les habrá afectado, pero a mí me ha ayudado a reflexionar en estos asuntos. Y entonces, en principio, para plantearnos un pensamiento, ¿no?, latinoamericano, tenemos que tener las categorías correspondientes para poder pensar, ¿no? Ese es el primer obstáculo que tenemos que enfrentar los que aquí en Latinoamérica pensamos. ¿Con qué categorías filosóficas pensamos? Habrá que inventarlas, habrá que crearlas. ¿Y de dónde las tomamos? ¿Del quechua? ¿Del aymara? ¿Del español? Que no es nuestro idioma, que no conocemos bien ni sus orígenes. ¿De dónde? ¿Con qué lenguaje? ¿Con qué categorías pensamos? Segundo problema. Un tercer problema que plantea el pensamiento latinoamericano es el contenido de este pensamiento, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Pienso yo Arequipa? ¿Pienso Perú? ¿Pienso en los países subdesarrollados? ¿O pienso toda Latinoamérica? Pero ¿y eso no hace la ciencia? ¿No lo hace la sociología? ¿No lo hace la economía? ¿La psicología? Y entonces entra el dilema, ¿no? ¿Dónde comienza, ¿no?, el quehacer filosófico? ¿Y dónde termina? Y ese ha sido el mayor de nuestros problemas, ¿no? O sea, y hoy día se lo planteamos, el contenido de nosotros. ¿Cómo planteamos como un pensamiento filosófico desde nuestra realidad? Porque no hay otra manera de pensar, ¿no? Y la poca reflexión que hemos hecho, este es apenas un esbozo de una larga, de mucho que todavía nos queda por reflexionar, ¿no? Es que sí, pues podemos comenzar pensando nuestra realidad, nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra cultura y nuestro pensamiento mismo, porque la filosofía es autocrítica, ¿no? ¿Y en qué medida lo hacemos? ¿Por dónde comenzamos? Yo me he preguntado varias veces esta pregunta y ha dado vueltas y vueltas y aún no he respondido con claridad, ¿no? Y también se los dejo como una invitación para que ustedes lo mediten con esas tres preguntas, ¿no? ¿En qué medida se puede desarrollar una filosofía latinoamericana? ¿Es necesario dejar de ser, ¿no?, lo que somos, o sea, latinoamericanos, para ser lo que podemos ser o lo que deberíamos de ser? ¿Acaso no somos, ¿no? Nosotros cuando investigamos en cultura, ¿qué es lo que encontramos en la realidad? Pensando desde la realidad, ¿no?, que no ha habido una cultura, ni una sola, por más escondida que estuviese, por más aislado que estuviese del resto del mundo, que no haya cambiado en su modo de vivir, en su modo de vestir, ¿no?, y en sus creencias, en su cosmovisión. De hecho, el cambio, ¿no?, eso viene desde Heráclito, ¿no?, el cambio es tan real que así se mantenga alguna cultura tan privada de toda modernidad, tan privada, va a tener que cambiar.
porque el cambio, ¿no?, es eso. Hoy, por ejemplo, estuve hace unos días por Apurímac y investigaba un poquito sobre la vida, el modus vivendi de ahí y la forma de vestir, ¿no? En Apurímac están, por ejemplo, los Yanaguara, ¿no? ¿Por qué los Yanaguara? Porque dicen que su modo de vestir desde antaño ha sido de color negro, ¿no? Y hablaba solo un detalle, que era, tienen un sombrerito, todos llevan la misma forma, las mujeres como los hombres, el mismo sombrero con la misma forma, de dos colores, uno blanco y uno rojo, ¿no? Y resulta que tienen un cintillo en la parte del sombrero, y los de hoy día tienen unas franjitas en colores que le han hecho detallitos, ¿no? Por ejemplo, eso me decían, eso no es Yanaguara, ¿no? O sea, no es una tradición Yanaguara, no es de la cultura propia. Entonces, ahí nomás, ¿no?, con ese ejemplo nomás nos podemos dar cuenta que la cultura nunca ha sido una y para siempre, ¿no? Siempre ha estado en cambio. ¿Qué quiere decir? Y también en la historia podemos percatarnos de ello. Por ejemplo, el descubrimiento de las ciencias, ¿no? En varios sitios se han descubierto las mismas cosas, ¿no?, sin la necesidad de que ellos estuviesen en contacto, ¿no? Entonces, pensar desde Latinoamérica va a implicar una cosa. Lo primero, no se puede hacer filosofía con nombre propio, ¿no? O sea, filosofía arequipeña piensa solamente la vida, el modus vivendi de Arequipa. Pero Nazario, los griegos en su momento, a los inicios de la filosofía, cuando la filosofía nacía, ¿qué pensaron? ¿Pensaron desde su realidad o pensaron, como quien diría, ¿no?, alucinando o viendo un futuro diferente? Claro que pensaron desde su realidad. Nadie puede escapar de su realidad, ¿no?, ni en su forma de pensar. Somos de hecho productos de esa realidad cultural, de esa realidad de vida. Entonces, la filosofía no puede pensar con pensamiento propio. Eso es lo primero que tenemos que considero, ¿no?, en esta pequeña reflexión, que deberíamos tener en cuenta, ¿no? O sea, si yo pienso al arequipeño, al peruano, al latinoamericano, ¿no?, como latinoamericano, no voy a decir el problema del latinoamericano es X, Y, Z, sino simplemente pienso desde esos problemas del hombre latinoamericano, ¿no? ¿Me entienden esa parte, no? Entonces, ese me parece, ¿no?, lo primero, de la primera forma de reflexionar de la realidad latinoamericana para poder plantear algo original. Me parece. Son algunos aportes de pequeñas reflexiones que les alcanzan, ¿no? Entonces, ese podría ser la primera medida, cómo podríamos desarrollar. La otra, ya tenemos aportes, pues, ¿no?, de categorías filosóficas. Por ejemplo, la más aplicable, que es centro-periferia, ¿no?, que son aportes de Salazar Bondi. Lean Salazar Bondi, es uno de los filósofos más destacados, ¿no?, de nuestro pensamiento latinoamericano, no solamente por haber pensado desde esta realidad, ¿no?, sino ya haber dado grandes pasos, de haber dado ya planteado algunas categorías que se pueden, que podemos fácilmente incluirlos dentro de nuestro bagaje cultural latinoamericano. La segunda, es necesario dejar de ser lo que somos, o sea, dejar de ser latinoamericanos para poder ser aquello que no, ¿no? El hombre latinoamericano siempre está viendo a Europa, ¿no?, y piensa, y se piensa a imagen y semejanza comparándose con Europa, ¿no?, que es en nuestro imaginario es la cultura por excelencia, ¿no? Hemos podido notar de ello, por ejemplo, al inicio, ¿no? O sea, las cosas que hacían los países desarrollados, occidentales, algunos, ¿no?, y lo que nosotros hacemos. Estamos siempre comparando, pero eso es metódico, ¿no? No lo tomemos en ese sentido. Solo es metódico porque para darnos cuenta, ¿no?, lo que hacen ellos, lo que nosotros hacemos, y de esa manera, al ser conscientes de ello, podemos plantear algo,
¿no? Algo que sea realmente original. Entonces, no es necesario dejar de ser latinoamericano. O sea, uno en principio no se puede negar a sí mismo, ¿no? No puede decir uno, por ejemplo, desde este momento voy a dejar de ser Juan, ahora voy a ser Pedro, ¿no? No podemos hacer eso, ¿no? Porque así racionalmente lo hagamos, nuestro subconsciente es bien, o sea, nos va a definir desde el punto que nosotros no seamos conscientes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar? ¿Cómo hacemos para pensar diferente? ¿Cómo hacemos para cambiar esta realidad, esta condición de subdesarrollados para ser desarrollados? Porque habíamos indicado, ¿no? Por ejemplo, que el desarrollo de Latinoamérica se debe a la dependencia económica, la dependencia cultural, ¿no? Que son las principales. O sea, siempre va a ser nuestro talón de Aquiles. La filosofía surge como libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de pensamiento. Libertad de pensamiento se convierte en libertad de vida, ¿no? Entonces, lo primero que Latinoamérica, y esa es la tarea, no solo para los pensadores, para los intelectuales, sino para aquellos que actúan y dan realidad al pensamiento, ¿no? Es dejar esa dependencia, ¿no? La dependencia económica en primer lugar, y una vez que nuestra realidad cambie, me parece, a mi punto de vista, que la cultura va a dejar de ser también dependiente, ¿no? Porque en gran medida es la realidad que define al hombre y no al revés, ¿no? Por eso, hace poco hacíamos una comparación, ¿no? Ahora saliéndonos un poquito, regresando atrás, una comparación de las actividades económicas, y seguramente por ahí alguien se pregunte ¿qué tiene que ver? Porque ha introducido con ese tema, ¿no? Entonces la razón es para darnos cuenta de que siempre soñamos, ¿no? De tener un pensamiento, ¿no? Original, siempre soñamos de ser un país desarrollado, pero nunca lo hemos podido ser. Es que no hacemos lo que deberíamos de hacer. ¿Qué hace? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hace, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos? ¿No? Todo lo contrario a nosotros. Por ejemplo, el primer punto, el sector primario es cada vez menos importante. Si nosotros vemos los indicadores económicos de Canadá, de Estados Unidos, de la India, de China, de cualquier otro país europeo, ¿no? Vamos a dar cuenta que el sector primario es lo menos importante, ¿no? Es el que tiene más bajito, ¿no? Más bajito. En cambio, en América Latina, la agricultura, la minería, que son actividades económicas del sector primario, son las más importantes. ¿Se dan cuenta? Pretendemos ser, ¿no? Un país desarrollado, pero seguimos manteniendo, ¿no? Lo que otros están dejando de hacer. ¿Y por qué? A ver, vamos a ejemplificar un poquito esto. Por ejemplo, ¿qué pasa, no? Nosotros tomamos, por ejemplo, las bambas de ejemplo, ¿no? Las bambas que está en la noticia del día, ¿no? ¿Qué pasa? Extraemos la materia prima, lo venden y el círculo económico termina. ¿Sí o no? Termina, ahí muere. No podemos seguir vendiendo porque ya no tenemos materia prima que vender. En cambio, los países desarrollados, ¿qué es lo que hacen? Toman esa materia prima, lo convierten, ¿no? En celulares, computadoras, tecnología, lo procesan, y eso se vende una y otra vez y otra vez y otra vez, y a nivel de todo el país. ¿Qué pasó? El círculo económico sigue creciendo y se sigue manteniendo. ¿Se dan cuenta? Ahí es el primer punto en el que nosotros podemos marcar la diferencia
entre la actividad económica, ¿no? Desarrollada por Latinoamérica y la actividad económica desarrollada por los. Entonces, no podemos pretender, ¿no?, ser un país desarrollado cuando nuestras actividades, cuando lo que nos define, ¿no?, es contraria a esa visión. Entonces, ¿y qué es lo que hacen los países? La industria moderna, ¿no? O sea, la fábrica, la creación, la innovación. Y aquí entramos con el tema de la educación, ¿no? Y con esto ya termino, ¿no? ¿Cómo es que se desarrolla la industria? ¿De quiénes depende? ¿De qué depende? De la educación, ¿verdad? Y a nosotros nos lo recuerdan, por ejemplo, los políticos en cada campaña, en cada elección, que vamos a por la educación, que vamos a ver. ¿Por qué? Porque es uno de los pilares, de hecho es el pilar más importante, ¿no? Porque sin educación no hay cultura, o sea, no hay filosofía, no hay ciencia, no hay tecnología. Y sin ello no podemos pretender ni cambiar nuestra vida, ni cambiar nuestra forma de pensar. Muchas gracias. Tenga buenas tardes. Muy bien, continuamos con las preguntas. ¿Alguien que desea hacer una intervención? Sí, es una cuestión que me parece central a lo que comentas. Y cuando hablas de desarrollo, parece que funciona como un tipo de paradigma, ¿no? Es un paradigma conceptual, y luego lo utilizas para comparar, no sé, los países latinoamericanos con lo que llamas países desarrollados, ¿no? Hace un tiempo leí una entrevista que le hacían a François Vallée, que era un profesor francés que trabajaba en Lima hace ya bastante tiempo, de filosofía. Y no sé, ¿qué opinan sobre esto, ¿no? Él sostenía que más bien nuestros malestares, que no eran malestares de lugares desarrollados, tenían que ver con la imposición de un tipo de paradigma de desarrollo que, al no considerar nuestras realidades concretas, las quechuas, las indígenas, o las particularidades específicas de cada de estos lugares en Latinoamérica, que son muy diversos, ¿no?, étnicamente, lingüísticamente, terminaban produciendo un tipo de crisis, de conflicto, puesto que al imponer un paradigma de desarrollo que es concebido en una realidad distinta a otra, completamente otra también completamente distinta a otra alteridad, lo que hacías era forzar a estas personas a adaptarse al paradigma, y ahí producías un conflicto, puesto que el paradigma eso que tú llamas desarrollo, no viene desde nosotros los latinoamericanos, sino que viene de ahí, de esos países donde se produce el paradigma, donde se llaman desarrollados, y consecuencia los que no están dentro de ese esquema o adaptados a su esquema, desarrollados. Es eso, no sé si lo he planteado bien, perdona que no lo expliqué. Creo que lo entendí. A ver, ciertamente, ¿no? Justamente de ahí, por ahí parte el tema de la dependencia, ¿no? La dependencia económica y la dependencia cultural. Es que nosotros, por ejemplo, ¿no?, tenemos dependencia económica y las condiciones, por ejemplo, cuando Perú sale y se hace un préstamo para hacer proyectos de inversión, proyectos de desarrollo, ¿qué es lo que le responde, por ejemplo, las instituciones internacionales? ¿No? Tiene que cumplir una serie de requisitos, una serie de programas para impulsar, qué sé yo, el tema de educación, el tema de desarrollo económico, todos ellos, las facilidades en temas jurídicos, ¿no? Inclusive nuestro modelo educativo. Cuando a Perú en 2011, si no recuerdo mal, se ha declarado la educación en estado de emergencia, ¿quiénes hicieron los estudios? No lo hicimos nosotros, ¿no? Vinieron del Banco Mundial, vinieron de dos lugares, que no me acuerdo el otro, ¿no?, a hacer los estudios y plantearnos las alternativas de solución, ¿no? Entonces, la conclusión lógica a lo que podemos llegar es, no siendo tan críticos, tan injustos también, es que lo que nosotros dejamos de hacer, lo hacen por nosotros, pues, jóvenes. Lo hacen por nosotros. Tenemos, ¿no?, hay un montón de ejemplos podemos
citar una de muchas. Por ejemplo, tenemos cantidad de científicos, matemáticos, historiadores, pero ¿quiénes vienen a descubrir la cultura peruana? ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué lo hacen? Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, no sé más. Siguiente pregunta. ¿Sí? Muy bien, entonces agradecemos con fuertes aplausos a nuestro público.